Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Compartir en Psicodrama. Y el día de hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante, que es el tema del sufrimiento psicológico, a través del ejercicio de la escultura que vimos ahora representada. Antes de pasar a ello, quería hacer algunos comentarios. ¿Qué es el sufrimiento psicológico? Por muchos años, muchos teóricos desde la psicología, incluso desde otras corrientes como desde lo espiritual y las religiones, nos han hablado sobre el sufrimiento. El sufrimiento al final pues, puede estar generado por muchas cosas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, esa tensión o esas incongruencias o esas diferencias que pueden existir entre nuestra realidad interna y lo que sucede afuera, la realidad que tenemos fuera. Cuando la realidad afuera no se ajusta a nuestra realidad adentro, o al revés, cuando desde dentro no podemos adaptarnos a lo que sucede afuera. También ocurre, por ejemplo, cuando tenemos incongruencias o partes nuestras que no se encuentran en armonía, ¿no? Y entonces hay tensiones internas. Mis pensamientos y mis emociones tienen diferencias y, bueno, no me encuentro del todo integrado dentro de mí. También cuando sufrimos pérdidas, también cuando nos apegamos quizás a cosas, personas que no corresponden a lo que queremos, ¿no? El famoso apego insano. Hay muchas cosas que nos pueden generar sufrimiento en esta vida, y sí que es importante decir que todos hemos sufrido y todos sufriremos en la vida. El sufrimiento forma parte inherente del ser humano. Hay una canción muy bonita que dice repongo mi corazón para luego que se vuelva a quebrar, y luego lo repongo para que se vuelva a quebrar. Así es la vida, eso es parte de la vida, ¿no? Yo creo que una cosa a atender y a reflexionar para mí es cómo tratamos nuestro sufrimiento. ¿Cómo tratas tú tu sufrimiento? ¿Lo comprendes? ¿Eres compasivo o compasiva? ¿Buscas atenderlo? ¿Buscas cuidarlo? ¿O por lo contrario te aíslas de él, lo evitas, lo evades, incluso lo juzgas? Te juzgas a ti mismo o a ti misma cuando estás en sufrimiento. Yo creo que el sentido y el significado que le damos a nuestro sufrimiento determina mucho sus efectos sobre nosotros y qué hacemos con él. Siempre he pensado además que el sufrimiento, cuando no tiene sentido, cuando no podemos darle un significado, el sufrimiento sin sentido genera pues desesperanza, ¿no? Que es una de los síntomas clásicos, por ejemplo, cuando hablamos del suicidio. Sufrimiento sin sentido que genera desesperanza, que genera una sensación de acorralamiento y de no haber salida para nada. Por tanto, construir sentidos al sufrimiento yo creo que forma parte también de la cura y de podernos amplificar en nuestra conciencia sobre las distintas posibilidades de lo que podemos hacer con él. En ese sentido, el psicodrama nos permite poner el sufrimiento en acción. De esa forma podemos generar posibilidades o indagar sobre posibilidades para transformarnos con él y, por supuesto, crecer. Porque al ser el sufrimiento parte inherente de la vida, creo que a través del sufrimiento también tenemos una oportunidad enorme de crecer, de conocernos y de evolucionar, ¿no? Un poco lo que hacíamos al principio de la escultura es una técnica psicodramática que utilizamos para representar en un momento dado qué nos está pasando. Cuando no podemos poner palabras, que muchas veces no podemos poner palabras a lo que sentimos, pues tratamos de representarlo a través de una escultura, ¿sí? Esta escultura que vimos al principio del video es una escultura mía, una escultura que muchas veces he trabajado en distintos psicodramas en los que he sido protagonista cuando he tenido situaciones de sufrimiento. Voy a representar de nuevo esta escultura para mostrarles lo que yo en algún momento hago cuando sufro y cómo desde la escultura voy a proponer un movimiento que luego pueda sugerir una posibilidad para hacer yo algo con eso, ¿no? Entonces, el sufrimiento de Carlos, ¿sí? El sufrimiento de Carlos es así. Cuando estoy haciendo la escultura, cierro los ojos
y trato de poner alguna palabra, alguna sensación. ¿Cómo está Carlos así? Carlos aquí está cerrado, cerrado. Y entonces yo puedo decir, bueno, desde esta escultura voy a hacer tres movimientos para generar algo. El primer movimiento sin duda sería, lo vuelvo a hacer lentamente. Segundo movimiento. Tercer movimiento. Tres movimientos relativamente simples que luego puedo significar desde qué puede representar estos movimientos. Para mí estos movimientos, y ahora sí comparto sobre mí, yo cuando sufro tiendo a aislarme muchísimo. Hace poco, ya les cuento, tuve una situación de sufrimiento durante algunas semanas atrás, en las que nuevamente pude detectar que volvía esta tendencia a aislarme y a estar solo. Frente a eso, distintas situaciones de vida y distintas personas y yo mismo pudieron devolverme esto: Carlos, estás solo. Y frente a ello, pues reaccioné como ya he podido trabajarlo, a través de este movimiento. Salir y encontrarme con el otro. Eso a mí, a Carlos, le genera posibilidades de acción ante el sufrimiento. Eso a mí. ¿Cuáles son las tuyas? Diego, papito, como siempre, esto es para ti. Cuando tengas sufrimiento, papi, siempre piensa que primero hay que respetar y cuidarlo. Nunca evadirlo ni juzgarlo. Porque tu papá quizás hizo eso en algún momento. Y si tienes algún tipo de sufrimiento, luego de identificarlo a través de estas esculturas que hace tu papá o cualquier método que tengas que te sea útil y te sirva, pues desde ahí comparte este sufrimiento con quienes te aman, porque quizás ellos también te pueden dar posibilidades de acción para él. Pues esta ha sido el compartir de hoy. De nuevo agradezco muchísimo sus comentarios por privado, sobre todo mucha gente se comunica conmigo. Muchísimas gracias, los invito a compartir desde este post para hablar sobre este tema que muchas veces es difícil y muchas veces no queremos hablar, pero que yo creo que simplemente compartiéndolo ya podemos hacer un trabajo muy sanador. Así que muchísimas gracias y seguimos haciendo psicodrama. Un abrazo.